Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Gómez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y con este sencillo tutorial quisiera ayudar a mis tutorandos para que aprendiesen a enfocar cómo tienen que afrontar su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster. Mi recomendación sería la siguiente. Esto es una serie de preguntas que el alumno debería plantearse antes de ponerse a escribir y ponerse a rellenar hojas de ese documento final que tendría que entregar. Lo primero que yo sugiero al alumno es que identifique si quiere hacer un trabajo analítico o un trabajo descriptivo. ¿Qué diferencia hay entre un trabajo analítico y un trabajo descriptivo? En el trabajo analítico es aquel en el cual haces un estudio. Coges unos datos, intentas validar algo y demuestras si eso se cumple o no se cumple. Mientras que en el trabajo descriptivo, la labor del estudiante es leer mucho, recopilar mucha información, condensar lo más relevante de un tema concreto, estructurarlo e identificar cuáles son las tendencias en el estudio, ventajas, inconvenientes, puntos en los que coinciden, puntos en los que discrepan los autores, etc. Vamos a centrarnos en la parte analítica, que reconozco que a mí son los trabajos que me parecen más interesantes. Cuando nos planteamos un trabajo analítico, yo lo que os recomiendo es que lo planteéis como una pregunta. Es decir, ¿qué es lo que vais a analizar? Os recomiendo que estudiéis un ámbito que os atraiga, que os llame la atención, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Ya sabéis que a mí me gustan la economía emocional, que es la línea de investigación que coordino en el grupo de investigación de la universidad, y me gusta estudiar cómo los sentimientos de los inversores afectan a los mercados financieros. Entonces, suponed que queremos hacer un estudio en el cual voy a analizar si el sentimiento de los inversores afecta a los mercados financieros y cómo las distintas fases lunares afectan a las personas. El sentimiento cambia dependiendo de una fase de luna llena o una fase de luna nueva. Ya sabéis que en fase de luna llena pues hay más brotes psicóticos, hay más partos, hay más intentos de suicidio, etc. Pues ver si esos cambios en las emociones de los inversores afectan a sus decisiones de inversión y por tanto tienen algún tipo de reflejo en los mercados financieros. Bueno, lo siguiente que nos tenemos que plantear es, vale, ya sé lo que quiero analizar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un modelo de regresión lineal, voy a utilizar modelos de inteligencia artificial o podemos utilizar modelos mucho más sencillitos. Siguiendo con el ejemplo, yo lo que os diría es que bueno, podemos coger un histórico de la rentabilidad del IBEX, que es el índice que tenemos aquí, y calcular rentabilidades medias, calcular rentabilidades esperadas del IBEX dependiendo de las fases lunares, para ver si existe algún patrón que nos indique si existe algún sesgo conductual o no existe un sesgo conductual. La hipótesis del mercado eficiente, que han utilizado premios Nobel como Markovits, Fama, Sharpe, etc. La hipótesis del mercado eficiente nos dice que los inversores son totalmente racionales. Entonces, al ser los inversores totalmente racionales, harán sus inversiones en función de la rentabilidad esperada y el riesgo asumido, y este no debería verse afectado por estados de ánimo que estuviesen condicionados por la luna llena. Por lo tanto, si el mercado fuese eficiente, no deberíamos de ver un patrón en la rentabilidad esperada diferenciando por distintas fases lunares, mientras que si el mercado no es así de eficiente, los inversores no son tan racionales y se ven afectados por sus emociones, sí que podríamos ver diferencias en la rentabilidad esperada atendiendo a distintos momentos del mes con las distintas fases lunares. ¿Qué datos tienes? Es decir, puede ser algo muy interesante de analizar, pero si no tienes datos mejor no te metas y no escribas ni una coma hasta que no sepas si realmente puedes obtener esos datos y puedes sacar la información. Siguiendo este ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Entonces, descargar las cotizaciones del IBEX en un histórico suficientemente largo es bastante sencillo. Aquí pues yo directamente me he ido a investing.es y he sacado los datos. ¿Y qué es lo que esperamos obtener? Pues yo como pienso que el mercado no es tan eficiente como se dice en los libros y que realmente los inversores tienen sesgos conductuales, yo esperaría observar algún patrón. Y esperaría observar algún patrón incluso que coincidiese con estudios anteriores que han analizado el efecto de la luna sobre los mercados financieros. ¿Esto significa alguna innovación?
Hombre, pues sería un estudio publicable si sale algo relevante, y sería una aportación más al mundo de la ciencia, ¿no? Si por un lado confirmásemos la teoría del mercado eficiente, que se da en el mercado español, en este caso en el IBEX, o por todo lo contrario, pues que estaríamos rechazando esa hipótesis del mercado eficiente. ¿Vale? Esta sería la parte de un trabajo analítico. Vamos a centrarnos en un trabajo descriptivo. Pues si hacemos un trabajo descriptivo, aquí lo primero que vas a estudiar. Aquí, insisto, centraos en algo que os estudie mucho. A mí me gustan mucho los derivados, a mí me gusta mucho la contabilidad, a mí me gusta mucho las finanzas corporativas. Bueno, pues céntrate en ese ámbito de estudio. ¿Por qué? Porque si intentas hacer el trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, de algo que no te guste, por muy sencillo que intentes hacer el trabajo fin de máster, al final eso se te hace bola y no sale. Y no sale. Por lo tanto, busca un ámbito de estudio y ese ámbito de estudio, lo siguiente que es, pues empezar a leer. ¿Y por dónde tienes que empezar? Por intentar recopilar una bibliografía de referencia que sirva de punto de partida y a partir de ahí empezar a leer, buscar autores, ver qué opinan otros autores, ir a las referencias, ir a la bibliografía, sacar más información y leer mucho. Leer mucho y todo eso que vas leyendo, yo sugiero que lo vayáis guardando en un gestor bibliográfico, como por ejemplo RefWorks, y en RefWorks vayáis tomando anotaciones y vayáis estructurando las distintas líneas de opinión que se han publicado ya sobre ese tema de estudio. ¿Qué innovación aporta este trabajo? Hombre, pues en la medida que sea algo innovador y que no esté muy estudiado, que no esté muy manido, tu documento será un documento de valor. ¿Por qué? Porque condensará la información de ese tema y nos dirá cuál es el estado de la situación de ese tema. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que nos interesan las finanzas conductuales y queremos ver cuáles son los sesgos conductuales en los inversores. Bueno, pues a lo mejor un buen punto de partida podría ser un libro como este, Neuroeconomía, en el cual dice cómo funciona el cerebro, cuáles son los mecanismos cerebrales y cómo afectan las decisiones de inversión. ¿Vale? Bueno, pues sería un punto de partida, a partir de ahí empezar a buscar otras referencias, otros libros y seguir avanzando. Un ejemplo de cómo se haría un trabajo analítico. Pues aquí me he descargado el histórico de las cotizaciones del IBEX desde el año 2000 y lo que he hecho ha sido clasificar la rentabilidad de cada día pues según la fase en la que estaba. Pues luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Y el tanto por ciento de visibilidad de luna que hay. En luna nueva pues no se ve nada de luna y esto va aumentando hasta que llegamos a la luna llena que va disminuyendo y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, pues si calculamos rentabilidades esperadas en función de la luna, ¿qué nos sale? Pues que la rentabilidad esperada diaria del IBEX cuando hay luna nueva es de un 0,08%, mientras que la rentabilidad esperada del IBEX cuando hay luna llena o cuarto creciente es prácticamente cero, y en el caso de cuarto menguante es negativa. Es decir, es como que cuando va disminuyendo el tamaño de la luna, pues hay un sentimiento más negativo, y que los inversores pues son más racionales o más optimistas en el momento de la luna nueva. Fijaos que esto parece ser que aquí sí que hay un patrón. Si en vez de utilizar las fases de la luna, pues utilizamos por porcentaje de visibilidad, fijaos que esto hace una onda, ¿no? Parece como la función, como una función, ¿verdad? Una función polinómica. Por lo tanto, yo con esto me atrevería a decir que efectivamente sí que existen patrones y en nuestro estudio identifica pues, que el IBEX se ve afectado en alguna manera por la luna llena. Por lo tanto, volviendo a lo que decíamos antes, ¿qué hemos estudiado? Pues si las fases lunares afectan el estado de ánimo de los inversores y por tanto los mercados. ¿Hay estudios similares? Pues sí, aquí tenemos un enlace de un estudio publicado en el Journal of Empirical Finance en el año 2006, en el cual estos autores analizaron el efecto de la luna. ¿Y qué conclusiones llegaban? Pues precisamente las mismas que hemos llegado nosotros, que en fase de luna llena la rentabilidad esperada es menor que en fase de luna nueva. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho un estudio muy sencillo de medias de rentabilidades esperadas sobre el IBEX en este caso, y lo hemos agrupado por las fases lunares. ¿Qué datos hemos obtenido? Hemos descargado un histórico desde el año 2000 hasta el año 2018 y lo hemos descargado de Investing. ¿Y qué resultados esperábamos obtener? Lo que os he comentado antes. Si existe un patrón, pues efectivamente estaríamos diciendo que los sentimientos de los inversores afectan a los mercados financieros, mientras que si no observamos ningún patrón, pues estaríamos
apoyando la hipótesis del mercado eficiente. ¿Significa alguna innovación? Pues yo creo que por un trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, es una innovación, una aportación suficiente. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un análisis empírico sobre los mercados y nos estaría indicando cómo de racionales son los inversores o cómo de sensibles son ante cambios en el estado de ánimo, en este caso provocados por las fases lunares. Por lo tanto, mi recomendación que sería que antes de poneros a escribir y antes de trabajar, escribieseis una memoria que no tiene que ser mucho más que esto que tenéis aquí destacado. Y con esa memoria ya habríais hecho lo más difícil del trabajo fin de grado o trabajo fin de máster. Una vez que tengáis claro por dónde tenéis que caminar y por dónde tenéis que ir, a partir de ahí sería ya trabajar, documentarse y escribir. Y yo creo que el trabajo fin de máster, además de llegar al objetivo y terminar obteniendo la titulación por la que habéis estado estudiando, pues yo creo que además sería una experiencia gratificante, porque estaríais estudiando algo que os interesa. Bueno, esta es mi aportación, espero que os sea útil. Muchas gracias y espero haberos ayudado. Un saludo.